Pero la cruz, que es la fuente de toda provisión en tu vida y en mi vida, es más que eso. La cruz que tiene que ver con lo que Jesús hizo a través de su muerte, lo cual era llevar a cabo el propósito del Padre Celestial aquí en la tierra. Todo lo que nuestra vida concierne, pasado, presente y futuro, finanzas, salud, familia, destino, está conectado con la cruz. Y si no entendemos, si no recibimos, si no abrazamos el mensaje de la cruz, no vamos a poder llegar al destino que Dios tiene para nosotros y cumplir lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, que lo va a cumplir. ¿Qué es la cruz? Si la cruz no es un madero, si la cruz no es algo que fue hace 2000 años, ¿qué es la cruz? La cruz es el sacrificio que Jesús ofreció a favor de la raza humana, con todos sus beneficios y consecuencias. La cruz es el evento más importante que ocurrió en la humanidad. La cruz tiene la capacidad, o Jesucristo cumplió dos papeles cuando fue a la cruz. ¿Cuáles fueron esos papeles? Número uno, que Él ofreció un sacrificio. Siempre que un sacerdote iba al lugar santísimo, no podía ir con la mano vacía, tenía que ir con algo. Y Él fue y ofreció un sacrificio a favor de la raza humana. Y número dos, ofreció el sacrificio, se ofreció Él mismo. Antes de Él no había habido un sacerdote que ofreciera sacrificio y se ofreciera Él mismo como sacrificio. Y eso tiene un misterio. Fíjese que en Hebreos 9:14 dice: mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios como un cordero irreprensible. La palabra eterno quiere decir que está fuera del tiempo. Lo que sucedió en la cruz fue algo que cambió la historia de la humanidad, de tu vida y mi vida, a la misma vez que trascendió el tiempo y pagó todos los pecados. Cuando Jesucristo fue a la cruz, no solamente pagó tu pecado, mi pecado, la maldición que nos seguía, la maldición que me seguía, sino que cubrió y pagó aún de los que no han nacido el día de hoy y nacerán en 20 y 30 años. En las iglesias se predica cómo tener un buen matrimonio, cómo tener unos buenos hijos, cómo tener un buen trabajo, cómo tener la estima alta, cómo caminar en sanidad divina, y todo eso es bueno. En esta casa se predica eso, pero sin ninguno de ellos, nada de lo que Dios te ha prometido en la palabra funciona sin el poder de la cruz. Absolutamente nada. Todo lo que hagamos fuera de la cruz es totalmente muerto, inefectivo, sin valor delante de Dios, que no tiene la capacidad de producir. La cruz es la única base de Dios para proveer una total y absoluta provisión para el ser humano. En otras palabras, la provisión que estás buscando hoy en día está conectada con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ende, la cruz debe ser una prioridad en nuestras vidas. La cruz no debe ser el día de Semana Santa que venimos a celebrar y a escuchar una prédica de Semana Santa. No, la cruz debe ser el pan nuestro de nosotros cada día si queremos ver la provisión de Dios, porque es que en la cruz, en el sacrificio de la cruz, está envuelto toda la provisión que Dios tiene para tu vida y para tu familia y para tus generaciones. Ninguna religión tiene algo que se le pueda comparar al evangelio que Dios nos ha entregado a nosotros. Los filósofos y científicos por eso no entienden el mensaje de la cruz, porque ellos siempre están buscando algo que es tangible, y la cruz es algo intangible, pero es un evento real e importante que sucedió hace 2000 años. Cuando ponemos la cruz en el centro de nuestras vidas, entonces nuestra fe adquiere vida, y entonces la podemos usar como un medio para accesar las bendiciones y la provisión que Dios tiene para nuestra vida y obtener lo que Él tiene para
para nosotros. Es por eso que aunque no es suficiente pedir, no es suficiente diezmar y no es suficiente ofrendar, si no lo hacemos a través del camino que el Señor escogió, que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque por cuanto Él fue el sacrificio, en Él está la provisión. Fuera de Jesucristo no hay provisión de salvación, no hay provisión de liberación, no hay provisión de restauración. Pero el Hijo de Dios encarnado tiene toda la provisión que tú necesitas. Y si el Hijo de Dios encarnado tiene la provisión que tú necesitas, ¿por qué tú andas buscando fuera de la cruz y del Hijo de Dios algo que el mundo no te puede dar? Y una de las características de aquellos que han aprendido a ir a aquel que tiene toda la provisión es que caminan en paz y caminan en seguridad y caminan con gozo. Hoy nos encontramos en día con pueblo que anda caminando con temor y con intimidación. Y yo me fui a la Biblia a estudiar las hambrunas que el pueblo de Dios pasó, y me di cuenta que en todas las hambrunas que Dios envió a la tierra, Dios siempre proveyó a su pueblo. Si no, mire el pueblo de Egipto, aunque vivían en esclavitud, no se murieron de hambre, y Dios los sacó a la tierra prometida. Se quedaron en el desierto porque no le creyeron, pero la tierra prometida estaba ahí. Usted mira a Gedeón, y en medio de una hambruna terrible que sembraban, y venía el enemigo y les robaba todo lo que ellos habían sembrado, un día escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, escucha la voz de aquel que es el proveedor, porque Él no tiene, mi hermano, Él no tiene plata, Él no tiene dinero, Él no tiene unción, Él es la unción, Él no tiene salud, Él es la salud. Y entonces cuando Gedeón escuchó la voz de aquel que es, ¿sabe lo que pasó? Se levantó y con un 300 hombres tuvieron la capacidad por el poder de Dios de destruir a aquellos ladrones que se estaban comiendo toda su herencia. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido a los ismaelitas, fue vendido, fue entregado, comprado por Potifar, fue perseguido sexualmente por una perversa, fue puesto en la cárcel inocentemente y después olvidado por 13 largos años. Y de pronto y de la nada lo mandan a llamar a un esclavo a resolver un problema de una nación en el área de la economía. Yo no sé si usted sabe, esa ley no ha cambiado, pero los esclavos no tienen derecho a nada. A lo único que tienen es derecho a un agua y un pan. Pero llaman a un esclavo que no tenía nada a que vaya a dirigir las finanzas de una nación completa. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Que el problema que el mundo está pasando, acuérdate que si el mundo vive totalmente contrario a lo que nosotros no vivimos, cuando el mundo esté pasando algo, Dios nos está tratando de decir totalmente lo opuesto. En otras palabras, si el mundo está pasando una necesidad económica, lo que Dios te está tratando de decir es que la prosperidad económica para ti ya llegó, porque Dios no trata lo mismo al mundo y a los impíos que a los hijos de Dios. Porque entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios y la misericordia y el pacto que Dios tiene con su pueblo? José es un ejemplo en estos momentos de que cuando el mundo estaba en necesidad, Dios dice, cuando el mundo entró en la temporada de hambre, se levantó José, prototipo de los hijos de pacto, y entraron inmediatamente en la abundancia del Dios Todopoderoso a gobernar y a regir a una nación completa para que le diera de comer a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué te estás desesperando? ¿Por qué te estás preocupando por la necesidad que tienes? Deja de estar diciendo que Dios no te va a dar o que va a ser en el futuro. Hay mucha gente que vive en el futuro, pero tienes que salirte del futuro, venir al presente por medio de la fe y empezar a obtener en la cruz lo que Dios te dio a ti. Mire, hay tanto para hablar. Yo estaba viendo las notas de mi pastor. Wow. Sí. ¿Sabe qué poder se desató en la cruz? Sí. Esto fue lo que le pasó a José. Resulta que este esclavo 13 años olvidado. Uy, sí, muy olvidado. O sea, en un calabozo. Y no son como los calabozos de aquí con aire acondicionado, ni con televisor. Y de pronto el que no tenía ni para comer lo ponen a gobernar. Y
las finanzas de una nación completa. Lo que se desata a través del sacrificio de la cruz es la gracia sobrenatural de Dios. La gracia sobrenatural de Dios. No, yo sé que no te ha amanecido todavía, pero la gracia es la eterna y siempre llena presencia de Dios, que te da la habilidad de ser, de hacer y de tener. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, desató sobre tu vida y mi vida y sobre aquellos que viven, íbamos a recibir a Jesucristo, la habilidad para pasar por medio de la crisis, no con crisis como la misma gente, sino dándole de comer a otra gente. Yo no te vengo a dar hoy un mensajito de que ay, pobrecito, estamos en crisis. La iglesia de Jesucristo no tiene por qué estar en crisis, porque la Biblia dice que cuando el mundo camina en tinieblas, la gloria de Jehová ha nacido sobre aquellos que le adoran. Es tiempo de que te sacudas de aquello que tú estás viviendo, de esa miseria que te está matando, porque algunos de ustedes han dicho, Dios me ha mandado eso. No, Dios no te ha mandado eso. Muéstrame un versículo de la Biblia y te darás cuenta que no hay solamente uno, ni uno que hable que Dios pasa por hambre. Sí, la gracia, diga gracia, que es la habilidad sobrenatural de yo ser, porque es que tu prosperidad económica tiene que ver con que tú eres. Si te la pasas creyendo que no, que estás no tiene ni un peso, y ¿sabes qué? En eso te convierte. Nosotros tenemos lo que nosotros somos. Por más que nos pongamos un traje bonito, si por más que aparentemos hablar bonito, si yo no hablo bonito, tarde o temprano se me va a salir. Y la Biblia dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, que hemos sido engendrados por el Padre. Y cuántos saben que cuando te engendró, Dios no engendró hijos para que ¿cómo se le dice? Hijos desnutridos. Cuando tú has visto que todo lo que Dios hace, lo hace malo, desnutrido, con hambre. El hambre es del diablo, no es de Dios. Cuando Dios te engendró a ti, Dios engendró un hijo de Dios con la habilidad, la capacidad desatada en la cruz del Calvario, para que tú pudieras obtener, caminar, experimentar y vivir aquella herencia que Dios tiene para ti, para que le des de comer a otro. Este no es el tiempo para que tú estés tirando la mano para que te den a ti. Este es el tiempo donde tú te tienes que levantar y tienes que empezar a estirar la mano para dar, porque eso fue lo que le pasó a José. De esclavo pasó a mover las finanzas del reino, pero si algo tenía ese hombre es que había escuchado de Dios, y cuando tú escuchas de Dios no te queda otra alternativa que obedecer, porque el que verdaderamente escucha de Dios, lo que le impulsa es a una acción. Mucha gente dice, no, yo oigo. ¿Dónde está tu acción? Y le voy a decir una cosa. Si me puede ayudar el de la batería y el piano, pase todo lo que quiera, porque como dice el pastor Lisandro, le vamos a dar un cantacito al diablo hoy. Lástima que no está la profeta Saraí, porque necesitaba a los profetas. ¿Sabe qué me mostró el Señor? Mire, diga gracia de Dios. Pero había un problema. ¿Sabe que los Gálatas se encontraron en la misma condición que muchos cristianos hoy en día? Se encontraron mal en muchas áreas. Los Gálatas de ese entonces caminaban en milagros, caminaban en señales, hablaban en lenguas, venían a la iglesia todos los domingos. Pero miren lo que le dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:1 a los Gálatas. Esta es la traducción amplificada, póngame atención. Mire la traducción amplificada, lo que dice: oh Gálatas, pobres bobos, sin pensamientos con sentido alguno, sin una reflexión correcta y clara de Jesús. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién sopló sobre sus ojos, ante los cuales Jesús el Mesías fue abierto y explícitamente expuesto como crucificado para no obedecer a la verdad? En otras palabras, los Gálatas se habían salido de la gracia de Dios y habían entrado al legalismo. Cuando tú te preocupas, cuando tú te estresas,
tropiezas, cuando tú te turbas, cuando tú te pones nervioso, cuando tú no ves resultado, es porque te has salido de la gracia de Dios que fue desatada en la cruz del Calvario. Y la misma palabra dice que cuando Jesucristo murió, Él desató una provisión ahí para el resto de tu vida. Pero los Gálatas se habían olvidado y de la misericordia y de la gracia de Dios sobre sus vidas, y habían empezado a hacerlo en sus propias fuerzas. Así tenemos pueblo hoy en día que han dejado el diezmo y la ofrenda para empezar a buscar un negocio en otro lugar que Dios no les mandó. Eso se llama legalismo. Así tenemos pueblo que han dejado de servir a Dios porque dicen que la situación está mala y han dejado la prioridad de la cruz en sus vidas y han caído en el legalismo porque la gracia de Dios ya no está con ellos. Entonces tú los ves tocando puertas y no se abren. Entonces tú lo ves emprendiendo un negocio y no se da. Entonces tú lo ves pidiendo un préstamo y después no pueden pagar. Pero aquellos que están conectados con la gracia de Dios, aquellos que entienden el mensaje de la cruz, aquellos que entienden lo que fue desatado en la cruz del Calvario, caminan con la gracia divina del Dios Todopoderoso y pueden accesar el reino de los cielos, pueden traer el cielo a la tierra y pueden penetrar lo que otros no penetran y tener lo que otros no tienen, que es una herencia. Siente. Sí. Aquí nos damos cuenta con los Gálatas. Tremenda iglesia. Tremenda iglesia. Y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó, los embrujó? ¿Quién sopló? ¿Usted sabía que los brujos soplan? Los que han sido brujos aquí. Y si acá hay algún brujo, pues qué bueno que Dios te trajo para convertirte, mi hermano. Porque no te preocupes que ahí, como dice el pastor Lisandro, la más era un cantacito. Le voy a decir lo que Dios me habló. Entonces la causa de los problemas de la iglesia no es otra cosa que dejar la gracia y el poder de Dios para operar en nuestras propias fuerzas. Por eso mucho pueblo está en miseria y en necesidad económica y no tiene que darle de comer a sus hijos. No porque la crisis, no, porque te saliste de la gracia, de la voluntad y de la voz de Dios y estás operando en tu propia fuerza y tu propio legalismo. ¿A dónde les llevó el legalismo? Este pueblo se había apartado de la gracia de Dios, que es depender de su habilidad y de su capacidad para yo ser, para yo tener y para yo hacer. Me había salido del camino derecho, porque el camino que conduce al cielo, nosotros empezamos un camino cuando recibimos a Jesucristo, y ese camino derecho que nos va a llevar al cielo no es otra cosa que la gracia y la misericordia de Dios. En el momento que nos torcemos y nos salimos de esa gracia, entramos en el legalismo. Y el legalismo es algo bien interesante. El legalismo es el intento humano de ser, hacer y tener en nuestra propia fuerza lo que Dios a ti te ha hablado. Es agregar cualquier cosa a los requisitos de Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado palabras proféticas? Nos ha hablado en lo secreto, nos ha hablado a través de su palabra, nos ha hablado a través de un hermano, y todavía estamos tratando nuestra propia fuerza de hacer que las cosas ocurran, cuando lo único que tienes que hacer, lo primero que tienes que, la primera manera de responder a la gracia de Dios es descansar en que Dios es todopoderoso en medio de estos tiempos para cumplir lo que Él te ha dicho. ¿A dónde les llevó el legalismo? A tremenda iglesia de Gálatas, a la brujería espiritual. Qué silencio. Sí. Por eso Pablo usa la palabra fascinar o embrujar. ¿Sabe por qué dice quién nos embrujó? Porque habían perdido la visión de Cristo y crucificado, y lo que Dios les había concedido en la cruz del Calvario. Iban por el camino de la gracia, escuchando a Dios y obedeciéndolo en las fuerzas, el poder, la habilidad y la capacidad de Él. Pero en algún momento el espíritu de brujería vino sobre ellos y los sedujo
engañó sus sentidos, distorsionó su visión y los metió, porque en el momento en que te sales de la gracia, entras al legalismo, y no puede haber legalismo sin brujería. Vuelvo y repito, ¿cuál es la causa de la brujería? ¿Cuál es el propósito de la brujería? Desviar o quitar la visión de Cristo y este crucificado y lo que Dios te ha concedido. Hay mucho pueblo hoy que camina como si no tuviera herencia, como si Dios no fuera real, como si Él no fuera un Dios de pacto, y están caminando con temor e intimidación. Y 3 espíritus que en estos momentos se han activado contra las iglesias del cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra es el espíritu de legalismo, el espíritu de brujería y el otro que le voy a hablar. Y esos 3 espíritus lo que hacen es entontecer a la gente para quitarles la herencia que Dios en este tiempo ya le concedió. Porque yo te hago una pregunta. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta hacer cosas en grande? Y sabe que Dios es bien ruidoso. Cuando Él dice algo, Él quiere que todo el mundo lo escuche. Quiere que te diga una cosa: ¿cómo tú crees que tú y yo vamos a brillar con la gloria de Dios si no tiene que oscurecer el mundo más y más? En otras palabras, tiene que venir una crisis económica para que la gloria de Dios en las finanzas brille sobre nuestra vida. Al contrario, entre más tiniebla haya en el mundo, eso significa más luz para nosotros. Entonces, el espíritu de brujería había oscurecido los ojos de los Gálatas y se habían alejado de la realidad de la cruz y todo lo que Jesús obtuvo en ella. Y el resultado de haber perdido la visión de Jesús y la cruz fue que crecieron en carnalidades y legalismos. Nosotros pensamos que los carnales son los que andan en fornicación, en adulterio. Sí, también, pero la Biblia llama carnal o llama inmaduro. Sí, carnal, porque Pablo dijo: hijitos, os hablo como a carnales, porque todavía no puedes recibir la palabra, que la carne, que es la palabra madura. Carnal, la Biblia llama carnal a uno que no depende, a uno que no le cree a Dios, que no cree en la bondad y en la misericordia y el amor de Dios por sobre su vida. Es un carnal. Entonces, ¿qué pasa? La brujería, ¿qué hizo? La brujería, una vez que el legalismo, sales de la gracia, entras al legalismo, el legalismo te va embrujando. Ese legalismo y esa carnalidad, ¿qué pasa? Te lleva a caer en un espíritu de idolatría. Una definición de idolatría es prostitución. Te doy un ejemplo de idolatría. Hay gente, como decía nuestro pastor, que el ídolo es su crisis económica, se la mantiene pensando en eso. Ha doblado sus rodillas ante el Dios de la crisis. Ese es tu Dios, y tu Dios te da aquello que tú adoras. Lo que tú adoras es lo que tú recibes. Yo sé que este mensaje no es muy popular. Cuando una persona confía en sus propias fuerzas o se deja llevar por lo que siente o ve a su alrededor, ejemplo, para recibir las bendiciones de Dios, camina en la carne. La carne te lleva a la maldición te lleva a la brujería, y la brujería te lleva a la rebeldía. Que es la rebeldía? En la Biblia se le define una palabra: independencia. Usted sabe que el mayor nivel de fe, ¿sabe cuál es el nivel mayor de fe? Confiar en el amor de Dios y en la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Lo que da de comer a nuestra fe no es la gente que nos rodea, las circunstancias que tenemos, ni lo que nosotros vivimos o vemos. Lo que alimenta nuestra fe es el carácter de Cristo, porque muchas veces nosotros nos vamos a quedar cortos de hacer lo que Dios pide que hagamos. Por eso Dios siempre tiene que reposar todas sus promesas en tu vida y en mi vida, eventualmente en el carácter del mismo. ¿Me entendió? No me lo entendió. Donde quiera que encuentres legalismo, encontrarás carnalidad. Y la fe, que es lo contrario al legalismo,
está basada en los valores que nosotros tenemos. ¿Por qué Dios está tan interesado en bendecir a su pueblo económicamente? Usted sabe que cuando el profeta Elías se fue a confrontar con los profetas de Baal, en ese tiempo por palabra de Dios no había llovido por 3 años y había una hambruna terrible sobre esa tierra, total. Y vuelve Dios y le habla al profeta Elías y le dice: ve y preséntate a Acab, que voy a hacer llover sobre la tierra. Cuando se encuentra con Acab, Acab le dice: tú eres el que turbas a Israel. Y él dice: yo no, tú y tu madre y sus brujerías y hechicerías. Tráeme a todos los profetas y yo te voy a decir quién es Dios. En el transcurso del sacrificio que se ofreció a los Baales y al verdadero Dios, el profeta Elías pronuncia una frase muy interesante sobre el pueblo y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Estaréis en 2 pensamientos: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Dios está muy interesado en bendecirlo a usted y a mí, no porque solamente te quiere bendecir, sino por cuestión de adoración. La Biblia dice: la raíz de todos los males es el amor. La palabra amor ahí se refiere a la adoración. La raíz de todos los males es la adoración al dinero, porque la misma palabra amor que se utiliza ahí es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 20: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En estos momentos lo que nosotros estamos viviendo es una guerra de adoradores, porque el mundo adora, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. En otras palabras, el mundo está sumergido en la adoración a lo que el dinero puede dar, y todo lo que hacen van en pos del dinero. Por eso es que Dios quiere romper la maldición de miseria en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando la rompe, le está diciendo al mundo que el verdadero que el verdadero proveedor del pueblo y de toda la tierra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando el profeta Elías arregló todo y cayó fuego del cielo, ¿sabe lo que hicieron? El pueblo judío que había servido a los Baales por años, porque Baal en eso significa, una definición de Baal significa uno que da provisión económica. Habían dejado al Dios Todopoderoso para seguir a los dioses de la bruja Jezabel, y se habían olvidado de ir al templo, de servir a su Dios, de ofrecer sacrificio. Y esa adoración a Baal, que era el dios de la fertilidad y de la abundancia para los egipcios, le había traído a ellos una maldición. En el momento en que cae fuego del cielo, que viene una señal sobrenatural del cielo, dice la palabra que el pueblo de Dios se arrodilló y empezó a decretar que solo Jehová sea Dios. Cuando tú empieces a ser bendecido, ¿sabes eso lo que va a hacer? Va a ser que mucha gente idólatra, que ha servido al diablo, ha servido al dinero y a los mundos, vengan a tu pie y digan: verdaderamente el dueño del bacalao se llama Jesús de Nazaret, verdaderamente el único que provee es el Hijo de Dios, porque yo tenía 30 millones y ahora no tengo nada, y tú que no eras nadie, que eras el que me limpiaba el carro, de una manera sobrenatural Dios abrió una puerta, trajo un rompimiento a tu vida, y ahora yo soy el que te lavo el carro. Verdaderamente Dios es el Dios Todopoderoso. Pueblo, sacúdete de esa brujería. Has estado oprimido. El Señor me dijo: hay pueblo que está caminando en temor, que el diablo lo ha turbado. Me mostró que muchos de ustedes aún en la noche no pueden dormir, pero el Señor te dice: no te fijes en lo natural, se trata de una guerra de adoradores. Vuelve a la cruz y a la gracia, vuelve a creer en mí si reconoce que yo morí en la cruz para proveerte todo, y cuando te provea y el rompimiento es ahora, la que
propia familia va a venir y decir: verdaderamente el Dios que tú predicas es el verdadero. Si alguien lo cree, de un grito de júbilo, porque Dios en este día viene a romper las obras del diablo. Sí, tengo que terminar. Sube, profeta Lisandro. Dale un micrófono. Le vamos a dar un cantazo al diablo. Lástima que no me puedo quitar la chaqueta como mi padre espiritual. Si no me la quita y me quita los zapatos y todo. Pero es que el Señor me dijo: muchos de ustedes están embrujados. Le tiraron humo, mi hermano, humo. ¿Humo de cuál? ¿Sabe cuál humo? Humo de preocupación, humo de estrés, humo de temor, humo de angustia. Y han estado ahí con las piernas temblándole. Pero el Señor te dice: no. Vengo a enfocarte. Vengo a enfocarte en el poder de la cruz. Vengo a enfocarte en lo que yo hice en la cruz del Calvario. Vengo a enfocarte en toda la provisión que yo tengo para tu vida. Porque quiero decirte una cosa. Quiero decirte que algo que hace en la cruz ocurrió un intercambio divino. ¿Sabes qué quiero decir? Lo que ocurrió en la cruz, hubo un intercambio divino. Dios se llevó todo lo malo que pasó y que has pasado en tu vida, y te entregó todo lo bueno. En el momento en que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, yo te voy a decir lo que pasó. Dice la Biblia que Cristo nos redimió de toda maldición. Cristo nos redimió de toda maldición. La palabra redimir, yo quiero que entiendas. Tienes que entender el mensaje de la cruz. Tienes que entender que solo en Jesucristo está la respuesta. Tienes que entender que no es tu trabajo, no es tu familia, no es tu jefe. No. Se llama Jesús de Nazaret. El Dios, el único Dios que murió y resucitó por ti. ¿Quieres más prueba de amor que el haber derramado su sangre en la cruz del Calvario para ti? ¿Qué más palabras proféticas? Deja de pedir palabras proféticas. Toma la palabra profética de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida de Dios, la abundancia de Dios, la prosperidad de Dios operando en su vida. Este no es tiempo de pedir, este es tiempo de dar. Y cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ocurrió algo poderoso. Dice que nos redimió. La palabra redimir significa recobrar. Dice que arrancó violentamente, desarraigó y desapareció de tu vida las maldiciones, las ataduras, la miseria, la pobreza y la enfermedad. Cuando Él fue a la cruz, dice que violentamente Jesucristo murió en debilidad. Pero cuando Él estuvo en el infierno, ahí Él no estuvo 3 días vacacionando, ni estuvo 3 días tirado en el piso. Los 3 días que vivió ahí fueron 3 días de guerra, mi hermano. Era una guerra a muerte para poder, porque Él tenía que bajar a la tierra para reconquistar lo que a ti se te había sido robado, reconquistar tus hijos. Jesucristo por 3 días batalló con los demonios, batalló con Satanás, batalló con todas las huestes del infierno, y estaba peleando tus hijos, estaba peleando tus finanzas, estaba peleando tu salud, estaba peleando tu llamado, estaba peleando tu destino. Y cuando al tercer día faltaban 2 segundos, dice que se oyó un grito que empezó a salir de abajo de la tierra. Empezó a salir un grito y dijo: consumado es, consumado es. Y el grito empezó a salir, y cuando ese grito empezó a subir las capas de la tierra, cuando salió con la herencia, no salió con las manos vacías, pueblo, salió con el dinero, salió con las sanidades, salió con la victoria, salió con el triunfo. ¿Y sabe lo que significa el triunfo? Yo te voy a decir lo que significa el triunfo. Arribó con diribiquía y robó con diribiquía. Ven conmigo, pastor, Lisandro. Te voy a decir, cuando Él bajó, cuando Él iba subiendo con la victoria, tu herencia en la
Antiguamente, cuando había una victoria de un general, dice la historia que cuando alguien conquistaba, dice que le ponían el pie en el cuello del enemigo, le ponían una soga, lo amarraban al carro y lo empezaban a exhibir delante de todo el mundo cómo había sido vencido. En Gálatas 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos, las maldiciones, la pobreza, la miseria, la enfermedad, la rebeldía, la tristeza, el luto y la ansiedad, el cáncer, la diabetes, los divorcios, la depresión, anulando el acta de los decretos que se había levantado en contra de tu vida, dice, los exhibió públicamente. ¿Sabes cómo se hacía en la antigüedad? El general que había conquistado la batalla subía a su soldado que no había tenido nada que ver con la guerra y empezaba a exhibía la victoria. Uno que no había peleado lo unía al general y el general le decía: no peleaste conmigo, pero como eres mío, te subo a mi carro de victoria. Y exhibimos públicamente la victoria que yo tuve. Eso quiere decir que cuando Jesucristo bajó a la cruz, dice que en cierta manera tú estabas ahí. Es por eso que dentro de ti no hay algo que te dice: tiene que haber más. No puede ser que yo continúe en esta condición. Y a veces te desanimas, y a veces te cansas, y a veces lloras y dices: Señor, ¿qué va? Esto no es para mí. Pero vuelve y se levanta algo en ti y dice: no. Pero es que algo dentro de ti te dice: es que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tú estabas ahí con Él. Cuando Jesucristo peleó contra el diablo, tú estabas ahí con Él. Cuando Jesucristo le quitó tu herencia, tú le quitaste tu herencia. Y cuando Jesucristo salió del infierno, tú saliste con el victorioso. Yes. ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe qué me dijo el Señor? El Señor me dijo: hay 3 espíritus que están atacando la iglesia de Jesucristo. El espíritu de legalismo que ha sacado a mi pueblo de la gracia y de mi poder sobrenatural. Te recuerdo el mandato que hay sobre la cabeza de esta iglesia: demostrar su poder sobrenatural a esta generación. Y la gracia de Dios te mantiene en línea para que demuestres su poder sobrenatural. Una definición de poder cuando se trata de dinero es riqueza. Una definición de poder cuando se trata de belleza es abundancia. Dios está buscando un pueblo en el cual Él mostrar su poder de riqueza y abundancia a esta generación idólatra. Pero el espíritu de brujería, el espíritu de legalismo y el espíritu de idolatría te ha arrancado la herencia. Pero abre los ojos ahora, pueblo. Dios me mostró y me dijo: idolatría. Hay gente idólatra. Hay gente que se está robando los diezmos y las ofrendas porque han caído adorando a los Baales. Ya no confían en mí. El Señor me dijo: el pueblo se tiene que limpiar. Una de las características para ver las bendiciones de Dios es dice santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario. Vi casas de gente que tienen cosas pornográficas. Vi gente fumando cigarrillo. Vi gente que se va a las discotecas y el domingo viene aquí a la iglesia. Y el Señor te está dando hoy una oportunidad, como se la dio con el profeta Elías cuando lo envió a confrontar los espíritus de Baal. Le dijo: arrepiéntete, para que entonces vengan tiempos
Dios y la provisión económica venga sobre tu vida, pueblo. Es tiempo de que te arrepientas. La bendición económica y el rompimiento no es para todos, es para aquellos que caminan en santidad. Y el tiempo de ese rompimiento ya llegó. El tiempo de ese rompimiento no es en 2 semanas ni en 3 semanas. El tiempo de ese rompimiento es ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, pueblo. Dios te dice que te limpie. Limpiémonos del pecado, limpiémonos de la inmundicia, limpiémonos. Hay 2 pecados que están matando al pueblo. El Señor me dijo 2 de los pecados que el pueblo se tiene que limpiar. Es el pecado de la ofensa no resuelta. Hay mucho pueblo que tiene ofensas en su corazón y sabe que Dios odia eso, porque la ofensa no resuelta tiene que ver con, ¿sabe con qué tiene que ver? Literalmente niega el amor y la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que Él murió para nosotros ser perdonados. Por eso Él no entiende cuando alguien no perdona. El Señor me dijo: el pueblo mío, que las ventanas de los cielos se le han cerrado y el portal de finanzas que hay en esta casa no penetra, porque tienen ofensa no resuelta. Pueblo, santifícate, ve a pedirle perdón a esa persona por la cual tenías una ofensa, y cuando tú hagas eso, le cerrarás la puerta a la miseria y a la pobreza y abrirás la puerta de la bendición, porque la puerta del perdón es puerta de bendición. Lo otro que me dijo el Señor, me dijo: la lengua, la murmuración, la crítica. Deja de hablar más de los pastores, deja de hablar más de los ministros, deja de hablar más de tu hermano y de tu hermana, deja de juzgar y criticar. Y vi la visión de una hermana y veía que la propia lengua de ella estaba cavándose una tumba para ella misma. Cada vez que abría su boca y murmuraba y criticaba, era una pala de tierra que sacaba y ella misma se enterraba. Hay muchas bendiciones que están encerradas en cárceles y en prisiones y en tumbas, porque la lengua tuya cobra un caso. Pero la Biblia dice que si nos arrepentimos y entonces clamamos al Dios Todopoderoso, dice que le escuchará de los cielos y hará próspera la morada de nuestra justicia. Pueblo, Dios no te quiere en miseria, ni en pobreza, ni en escasez. Dios te quiere en abundancia. Te recuerdo lo que dijo la profeta Katy Lechner el domingo pasado. Entramos a una nueva temporada. Empieza la construcción de la arena, empieza la toma de la ciudad, y Dios no va a construir una arena con gente miserable. Dios va a construir una arena con gente que camina en el poder de Dios. Dios no va a construir una arena con padres que tienen sus hijos en las calles, no, porque los que van a liderar esa arena son los hijos tuyos. Por lo tanto, pueblo de Dios, santifícate y límpiate, santifícate y límpiate, límpiate del pecado, límpiate de la incredulidad, límpiate de la murmuración, límpiate de la rebeldía. Deja de cuestionar lo que los padres de esta casa dicen, deja de cuestionar los ministros, deja de cuestionar a tu mentor, deja de cuestionar la palabra, métete en el río. Ya te diste cuenta que afuera de la gracia y el poder de Dios no hay nada, pero hoy se ha abierto una puerta para que tú entres, porque el Señor me dijo: vengo a traer un rompimiento. El Señor me dijo: Diana, profetas hay en esta casa para que tomen el rompimiento que hay en la cabeza de esta iglesia. Yo no sé si te has dado cuenta, pero los padres de esta casa ya están en avivamiento. ¿Qué estás esperando tú? El tiempo de la herencia ha llegado. Tengo que terminar ya. Quédese ahí parado porque tengo que terminar. Ocurrió un intercambio divino. Un intercambio. ¿Sabes cuál es el intercambio? Y termino con esto. El intercambio fue que Él se llevó lo malo, todo lo malo tuyo, y trajo todo lo bueno. ¿Sabes cuál fue el intercambio que hubo? Dice: Jesús fue azotado para que tú y yo fuéramos perdonados. Isaías 53:5. Jesús sufrió toda enfermedad para que nosotros por su llaga fuéramos curados. Isaías 53:4. Jesús fue hecho pecado para que yo no viva en pecado. Como dice su palabra, Jesús murió a mi muerte para que yo pudiera tener la vida
vida eterna de Dios. ¿Y sabe qué significa tener la vida eterna de Dios? Que tengo la habilidad y la capacidad de accesar el reino de los cielos. Como decía el pastor Ernesto, el trono está abierto todo el tiempo y del trono constantemente está saliendo victoria, triunfo, poder, bendición, sanidad, liberación, salvación de tu hijo, y las palabras proféticas están rondando en los aires, y tú por estar embobado y embrujado no te has dado cuenta que la bendición ya te llegó. Hubo un intercambio divino. ¿Cómo obtengo ese intercambio divino? Por medio de la fe. La fe no es otra cosa que presente, y ojo, siempre que la Biblia habla de fe, habla de presente y habla de visión. Siempre que habla de fe, la fe no es para el futuro, la esperanza es para el futuro, pero la Biblia dice que la fe es para ahora, y las promesas que Dios te ha dado no son para el futuro, son para ya, son ahora, son hoy domingo. Ese trabajo que no se te había dado es ya. Ese hijo que se había ido es salvo ya. Ese negocio y bancarrota que había venido es ya. La provisión ya es ya. Por medio de la fe, por medio de la fe, entramos a la eternidad de Dios. Tienes completo acceso. Yo no estoy aquí para meterte a la eternidad. Yo estoy aquí con el profeta Lisandro para traer el rompimiento. Y ahora vamos a empezar a decretar. El Señor me dijo, voy a liberar a mi pueblo, porque hay demonios de temor, demonios de intimidación, demonios de brujería, hechicería, demonios de angustia, demonios de migraña. Hay gente que tiene problemas en los huesos, hay gente que ha tenido unos dolores terribles en la cabeza, hay gente que tiene insomnio y en la noche no puede dormir. Y el Señor me dijo, son los demonios de brujería, demonios de hechicería, por causa de la idolatría y la carnalidad en que ellos han vivido. Los demonios y los brujos han tomado provecho, así no. Y los brujos disfrutando del dinero, pues reprendo a todo brujo. ¿Cómo es posible que el brujo prospere y los sacerdotes del Dios Todopoderoso no? Jehová reprenda a Satanás. Y el Señor me dijo, voy a empezar a liberar al pueblo, y lo voy a empezar a liberar. Y cuando eso pase, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir un rompimiento a tu vida. La palabra rompimiento significa un hecho formidable, repentino, sobrenatural y omnipotente del Dios Todopoderoso a favor de alguien. Vuelvo y repito que es un rompimiento. Rompimiento es un movimiento sobrenatural y poderoso, repentino del Dios Todopoderoso a favor de alguien. Te vas a alistar porque te voy a llevar en una oración de rompimiento. Y cuando empecemos a arrepentirnos y a renunciar a esos yugos que te han atado, la unción de rompimiento que hay en esta casa va a llegar a tu vida. Y eso lo que va a hacer, te va a accesar a la eternidad. Y cuando acceses a la eternidad, yo no sé lo que tú tienes que tomar. No sé si es el trabajo. Hay hijos que tienen que volver a casa, hijos que tienen que volver a casa. Hay trabajos, negocios que están en los aires, hermano, y no se han podido dar. Hay destinos, hay llamados. El Señor dice, mi pueblo está pereciendo. Este no es tiempo de necesidad ni de crisis. El tiempo de la abundancia ha llegado. El mundo clama por crisis, nosotros clamamos por abundancia. El mundo está en tinieblas, nosotros estamos en luz. El mundo está enfermo, el pueblo de Dios camina en salud. ¿Cómo es que se va a ver la gloria de Dios? Sino la gloria de Dios siendo manifestada en tu vida. Así que, pueblo, en este día, pon demanda la unción que hay en esta casa. Pon demanda el manto apostólico del apóstol y la profeta de esta casa. Ellos viven en rompimiento. Sus hijos sirven a Dios. Caminan en bendición económica. Caminan en su llamado. Caminan en salud. Su familia está salva. Tú eres hijo de esta casa y del Dios Todopoderoso. ¡Sacúdete! Repite conmigo, Pastor Lisandro. Ven para acá. Vamos. Ya usted sabe las instrucciones. Sigue. Sígueme con el sonido del drums. Ya usted sabe. Lo vamos a arrepentir y va a empezar a renunciar. Yo lo voy a llevar al arrepentimiento.
Y cuando yo le lleven arrepentimiento, porque los profetas tienen una unción de rompimiento. Y mi hermano, yo tuve, Lisandro y yo tuvimos 10 y 12 y 13 años con la pastora. Yo con mi madre espiritual 13 años, mi hermano, intercediendo con la profeta y la pastora Saraí. Mi hermana, ellos me enseñaron a mí 13 años a hablar de rompimiento en mi vida. Yo no soy tilín. 13 años de darle palo al diablo al lado de mi madre espiritual y de mi padre espiritual. Dios, ese rompimiento no es para mí ni para el profeta, es para tu vida. Pero tienes que sacudirte y empezar a caminar en esa victoria. Y cuando el profeta declare, va a empezar a decretar. Y cuando el profeta te lleve en liberación y diga rompimiento, vas a empezar a ver, porque los yugos se van a caer y empieza a tomar. Y te digo cómo saber que Jesucristo es el Señor, que en el transcurso de 72 horas empezarás a ver los milagros como nunca antes lo has visto. Porque la Biblia, Dios dijo, es casa de milagros, mi casa es casa de milagros, milagros creativos de todo tipo. Repite conmigo, dice: Señor Jesús, Señor Jesús, yo me arrepiento por no haber caído a tu palabra, Dios. No he creído tu palabra, no he creído tu misericordia, no he creído en tu amor. Me he desviado de la cruz, he quitado la vista de la cruz y de la gracia y le he puesto en mi necesidad y en mi circunstancia. Yo te pido perdón, Señor, por haberme salido de la gracia y haber caído en el legalismo. Yo me arrepiento de todo pecado que ha habido en mi vida, Señor. Me arrepiento de toda rebeldía, dile. Me arrepiento de toda independencia. Me arrepiento de toda falta de santidad. Me arrepiento de toda ofensa no resuelta. Me arrepiento ahora mismo de la lengua que yo he tenido chismosa y he cavado una tumba, Señor, pero hoy tú me vas a liberar. En este momento me arrepiento. Vamos, pide perdón, porque aquí nadie se salva. Yo tuve que ir anoche y decirle: Señor, perdóname, porque de alguna manera he sido independiente en cosas y eso se llama brujería. Perdóname, porque a veces he sido independiente. Aquí no me pongas esa cara de santo, porque tú también has caído en eso. Vamos, empieza a pedir perdón. Pide perdón, pide perdón, pide perdón, pide perdón, pide perdón. Este es el momento, la puerta está abierta, la puerta está abierta, pide perdón. La puerta está abierta para que Dios reciba tu perdón ahora mismo. Vamos, corre, corre. Corre a la sangre del Hijo de Dios, corre a la cruz. Corre, corre, báñate en la cruz, báñate en la sangre. Báñate, santifícate, porque vas a entrar, vas a estar limpio y santificado para recibir el rompimiento y penetrar la eternidad. Vamos, santifícate, santifícate, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y para que tú puedas ver las bendiciones de Dios, tienes que estar santo, porque no es solamente Dios, sino todo lo que Él tiene. Para caminar en la bendición de Dios hay que caminar en santidad. Los perversos no pueden ver lo bueno de Dios, solo los santos y los que creen. Oh, ahora mismo di: yo renuncio a todo espíritu de legalismo en mi vida. Renuncio a todo espíritu de religiosidad que no me ha permitido creer, Señor, tus promesas. Renuncio ahora mismo a todo espíritu de idolatría. Renuncio a todo espíritu de idolatría. Renuncio a todo espíritu de brujería que ha venido en contra de mi vida. Di: renuncio, 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 renuncio. Renuncio ahora mismo a todos los ataques, los diseños del diablo en mi vida. Di: renuncio, renuncio a la miseria, renuncio a la pobreza, renuncio a la escasez, renuncio a la enfermedad, renuncio a la rebeldía, renuncio a la pornografía. Renuncio a la incredulidad, a la duda y el razonamiento. El Señor me dijo que había mucha gente aquí débil, que estaban débil, no podían ni levantar sus manos a Dios, y por eso no habían vuelto a buscar a Dios. Su cuarto de oración está vacío, pero Dios te va a impartir una fuerza. El espíritu de poder va a venir sobre tu vida, y lo primero que te va a llevar eso, cuando seas libre, es a buscar la presencia del Señor como nunca antes. Y te vas a, el Señor va a quitar, dijo: quito la maldición de la debilidad, quito la maldición de la pasividad, porque desarraigo la brujería de mi pueblo, desarraigo la idolatría y el legalismo. Viene un espíritu de poder, viene un espíritu de rompimiento. Di: renuncio, renuncio a todo aquello. Vamos, renuncio, renuncio. Di: Señor, yo renuncio a todo aquello que me aleja de ti, de tu voluntad. Y renuncio a todo lo que me quita mi herencia. Renuncio a todo lo que ha retenido
detenido mis bendiciones, renuncio. A todo lo que impide que mis hijos vuelvan a casa, renuncio. A todo lo que me impide recibirme sanidad, renuncio. A todo lo que me impide caminar en mi llamado, renuncio. A todo lo que me impide caminar en victoria, renuncio. Renuncio ahora. Ahora mismo, Padre Celestial, del puesto de autoridad, Señor, la profeta ha hablado, la profeta ha predicado, Señor, la profeta ha enseñado, la profeta se ha levantado a decretar, Señor, y ahora mismo, Padre Celestial, me paro en la autoridad, y aquí hay un pueblo, Señor, que está dispuesto para ser libre, aquí hay un pueblo, Señor, que se ha cansado. Este es el día de la liberación, este es el día donde tú rompes cadenas y desatas las ligaduras de pobreza y de miseria, Padre, y ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de hechicería se va del pueblo, se va del pueblo, se va del pueblo. Espíritu de hechicería, de brujería, suelta la vida, suelta la vida, suelta a los hombres, suelta a las mujeres, suelta a los jóvenes, suelta a los negocios. Ahora mismo brujería, hechicería del diablo, espíritu de escasez, de miseria, se va, suelta, 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 ahí está, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de escasez, espíritu de miseria, 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 pobreza, suelta al pueblo, suelta, suelta. Te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde el sitio de autoridad, Padre, nos levantamos para decretar, para declarar que la liberación en este mismo instante, Señor, está rompiendo, rompe ligadura, rompe cadena, rompe atadura, en el nombre de Jesús. Suelta, espíritu de pobreza, suelta, espíritu de miseria, suelta, espíritu, suelta. Levanta, levanta, abre tu boca, respira profundo, respira profundo, respira profundo. Mientras la profeta predicaba, yo pude ver negocios, hombres y mujeres de negocio que están acá, están siendo perseguidos, están siendo azotados. Gente que decía, voy a tener que cerrar. Gente que decía, me voy en bancarrota. No te vas en bancarrota, no vas a cerrar. En el nombre de Jesús, liberamos ahora mismo todo negocio, toda empresa, de la pobreza, de la brujería, de la miseria ahora, de la miseria en el nombre de Jesús. Osa va a caer. Osa, sigue orando, sigue orando. Sigue orando, sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Los que iban en bancarrota, los que decían, voy a cerrar, los que decían, no puedo seguir, los que decían, voy a perder todo, los que decían, voy a entregar todo. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. El Dios Altísimo ha decretado en esta mañana, he venido a libertar, he venido a liberar, he venido a romper, he venido a deshacer todo yugo del diablo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Padre Celestial, todo espíritu de temor, de temor, de temor, de ansiedad, de miedo, de desilusión, de confusión, ahora mismo, en el nombre de Jesús, suelta, 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 espíritu de temor, suelta, suelta, espíritu de miedo, suelta, suelta, espíritu de ansiedad, suelta, suelta, suelta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Respire profundo, respire profundo. Ahí está. Sé libre, sé libre. Levanta tus manos, levanta tus manos. Recibe liberación, recibe rompimiento, recibe. Este es el día, este es el día. Ya está decretado, ya está declarado. Ya te arrepentiste, ya renunciaste. Ahora, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. La palabra de Dios dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. El Espíritu de Dios está en este lugar para liberar, liberar, liberar. Sobre el bebé, otro no vamos a sentir, ni vamos a cambiar, otro no vamos a sentir. Me dijo, tu hijo va a venir una voz, dice que van a escuchar como un sonido, y es un sonido de rompimiento. Y el Señor me dijo así,
así como cuando Jesucristo resucitó, dijo consumado es, y dice que la tierra dice que se partió y hubo un temblor. El Señor me dijo, van a pegar un grito, y cuando hagan ese grito, dice que se va a romper todo lo que se había levantado, maldiciones de brujería, de hechicería, de ocultismo en contra de tu vida, maldiciones de pobreza, de enfermedad y de necesidad. Dijo, las voy a romper por un grito, porque voy a poner, el Señor me dijo, voy a poner en mi pueblo el grito que mi hijo dijo en la cruz del Calvario. Recuerda lo que enseñó el apóstol, no es un grito de derrota, es un grito de victoria, pero el Señor dice, este es el grito de rompimiento, y cuando grites vas a sentir como un estruendo, y cuando pase ese estruendo quiere decir que entraste a la eternidad, y apenas entres a la eternidad vas a empezar a tomar con nombre. Si es tu hijo, le dices, ven para acá. Si es el dinero, ven, pero lo tienes que creer, porque lo eterno, recuerda que hemos nacido para la eternidad que es todo lo que Dios es. A la una, a la una, a las dos y a las tres. El grito del Hijo de Dios. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompe la miseria, se rompe la escasez. Mientras el pueblo grita, se rompe la enfermedad, se rompe la deuda. Mientras tu pueblo grita, tu pueblo recibe el rompimiento y entra la victoria. Sube, sube, sube la alabanza. ¡Alaba tu Dios! Sube, sube, sube la alabanza, con manos extendidas, acción de gracias, con todas mis fuerzas salen. Lo primero que uno hace cuando viene un rompimiento es danzar. Lo primero que viene cuando la respuesta a un rompimiento es la alabanza al Dios Todopoderoso. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos. ¡Gózate!